marcador. Listo. Raymond, ya. Juan Felipe, apaga el micrófono. Listo. Bueno, muchachos, entonces, dando continuidad a las charlas de anatomía con la profe Claudia, vamos a seguir con anatomía del scalp y disección del músculo temporal. Digamos que este es un tema que cuando uno lo lee, al menos yo tuve varias confusiones porque en la literatura hay múltiples términos para una misma estructura. Si ustedes ven este cuadro, la tabla 1, para la fascia temporal superficial hay más o menos 15 nombres. Asimismo para la galea, asimismo para las hojas profunda y superficial de la fascia temporal. Y por eso se presta para mucha confusión, porque este es un territorio muchas veces compartido con cirugía plástica y hay diferentes términos en toda la literatura existente acerca de la anatomía del scalp, tanto en la región temporal como fuera de la región temporal. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en la charla es utilizar de pronto los términos más extendidos en la literatura neuroquirúrgica y los que se usan más comúnmente. Bueno, entonces empecemos definiendo qué es el scalp. Scalp hace referencia a los tejidos blandos que cubren el cráneo. El scalp se compone de 5 capas. Esta palabra scalp viene de una mnemotecnia del idioma inglés que traduce cuero cabelludo. Entonces ahí pueden ver las 5 capas, ¿sí? En orden, la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis epicraneal, que también se ha llamado galea, el tejido areolar laxo y el pericráneo. Vamos a ver algunas particularidades pequeñas de cada capa para entrar a hablar de la anatomía posteriormente. El scalp tiene unos límites. El límite anterior es con el margen supraorbital hasta la línea nucal superior como límite posterior. Y el margen medio lateral es con el zigoma. La piel es el primer componente del scalp cuando la vemos de afuera hacia adentro, de externo hacia profundo. Particularidades de este nivel es que tiene la dermis más gruesa de todo el cuerpo, variando entre 3 y 8 milímetros, siendo más gruesa en el occipucio, y eso hace que esta región sea ideal para recolectar injertos de grosor dividido. Casi no hay efectos significativos en el donante cuando se recolectan de aquí. Inmediatamente inferior a la piel tenemos el tejido conectivo. El tejido conectivo, también llamado subcutáneo, se encuentra debajo de la piel y contiene los folículos pilosos, como pueden ver en la imagen, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, y tiene la parte terminal de las conexiones vasculares anastomóticas, que van a formar los angiosomas o conexiones funcionales vasculares. No hay un plano claro de clivaje entre este tejido, que es el conectivo, y la gálea, que es el que sigue a continuación. La galea aponeurótica se la ha denominado de diversas formas. Se la ha denominado galea epicraneal o aponeurosis epicraneal, fascia temporoparietal, que es como el término más utilizado, y también se la ha denominado simplemente galea. Es una capa aponeurótica que va a conectar la parte posterior del músculo frontal con la parte superior del músculo occipital en la parte superior. En la parte lateral va a dar origen a la fascia temporoparietal, que es la que va a servir de inserción para los músculos auriculares. Esta fascia temporoparietal también la pueden encontrar como fascia temporal superficial. Es una estructura anatómica altamente vascularizada. Es por aquí donde van las arterias y las venas que van a irrigar y a drenar la sangre del scalp. Y como les había dicho, no tiene un plano de clivaje totalmente claro con el tejido subcutáneo. El tejido areolar laxo, pues es un tejido conjuntivo, el más común del cuerpo, que es el laxo, y lo vamos a encontrar totalmente debajo de la galea. Por eso en algunas revisiones también se denomina espacio subgaleal. También lo pueden encontrar como fascia subgaleal o fascia innominada. Esta
fascia o tejido areolar es importante porque en ella también tenemos estructuras nerviosas y vasculares. Por este espacio va a transcurrir el nervio, la división frontal del nervio facial, del cual vamos a hablar posteriormente, y este espacio nos proporciona un plano fácil de disección entre la galea y la fascia temporal. Por aquí es donde usualmente nosotros disecamos para rechazar el colgajo. ¿Qué más les cuento de la galea? La galea sirve como un plano de deslizamiento, un punto de anclaje para el pericráneo y permite el deslizamiento de las capas superiores a él del escalpo. Esto es una imagen de Roton, donde se puede ver el nervio facial saliendo del agujero estilomastroideo y su rama temporal o frontal, de la cual vamos a hablar posteriormente. El pericráneo ya sería la última capa de este scalp. Es una capa de tejido conectivo, digamos que tiene diversas nomenclaturas con respecto a su orientación, si es lateral o medial a la temporal superior. Cuando es lateral a la línea temporal superior, generalmente se le llama pericráneo o aponeurosis pericraneal. Cuando es medial a la línea superior, o pericráneo o periósteo únicamente. Cuando es medial a esa línea temporal superior, este pericráneo va a unirse con la galea y va a formar pues el colgajo galeo pericraneal. Entonces ahorita sí empecemos a hablar del scalp de la región temporal. El scalp en la región temporal, digamos que tiene una anatomía más compleja que en el resto de regiones craneales. De superficial a profundo, como habíamos visto, tenemos la piel. Voy a utilizar aquí el señalador. De superficial a profundo tenemos la piel, tenemos el tejido subcutáneo y la primera fascia que nos vamos a encontrar es la fascia temporoparietal. ¿Sí está apareciendo ahí el señalador? Sí, Mauro, está apareciendo. Bueno. Es la fascia temporoparietal, que es la misma galea de la cual estábamos hablando ahorita. Esa fascia temporoparietal o galea va a empezar en el borde superior del arco cigomático, ¿sí? Y va a ascender hasta la línea temporal superficial. Es altamente vascularizada. En ella se encuentran ramas de la vena y la arteria temporal superficial. Inferior al arco cigomático se va a convertir en el sistema facial musculoponeurótico superficial, ¿sí? Y en sus límites posterior, anterior y superior a la línea temporal superior va a continuarse como el pericráneo frontal, occipital y parietal, fusionándose con la galea, fusionando posteriormente con la hoja profunda y superficial de la fascia temporal, que vamos a ver a continuación. Debajo de esta estructura anatómica vamos a encontrar una almohadilla grasa. Es la primera almohadilla grasa que vamos a ver en el scalp en la región lateral, que es la almohadilla grasa subgaleal. Ese cojín graso subgaleal también lo han denominado como suprafacial, porque está encima de la fascia temporoparietal. Desde el punto de vista quirúrgico va a ser importante porque entre este cojín graso y la fascia temporoparietal vamos a encontrar el recorrido de la rama frontal del nervio facial. Posteriormente, vamos a encontrar otras almohadillas grasas de las cuales vamos a ir hablando. Esta es una imagen de una disección anatómica donde podemos ver esta piel y vemos la bolsa grasa suprafacial, que también se denomina subgaleal, y entre ella y la fascia temporal o temporoparietal vamos a encontrar la rama frontal del nervio facial. Adicionalmente, también tenemos otras dos almohadillas grasas, que son la interfacial, que es esta acá, y la subfacial, de la cual vamos a hablar después. Continuando entonces de superficial a profundo, entonces veríamos el tejido areolar laxo. El tejido areolar laxo se encuentra entre la fascia temporoparietal y la fascia temporal profunda. La fascia temporal profunda, que es la estructura anatómica que sigue, también se ha denominado fascia temporal.
Ella es una capa gruesa que va a recubrir el músculo temporal y, al igual que la fascia temporoparietal, después de sus límites musculares en la línea temporal superior, continúa con el como periósteo frontal, occipital y parietal para unirse con la galea. Se caracteriza porque en el tercio anterior del músculo temporal va a presentar una división de sus hojas, ¿sí? Formando una hoja superficial y una hoja profunda. Aquí esta imagen muestra la Mauro, línea temporal superior. Mauro, vuelve a repetir desde el principio las capas, porque yo creo que hay como una pequeña confusión. Sí, claro. Desde ahorita las capas, ¿sí o no? Sí. Entonces son piel, ¿sí? Sí, O sea, las capas son piel, luego tejido tejido. celular subcutáneo, Ajá. ¿sí? Luego de eso viene la fascia temporoparietal o fascia temporal superficial. Luego de eso viene el tejido areolar laxo. No, Que va a una estar cosa es la fascia temporoparietal, ¿sí? Sí. Luego viene entonces o sea, viene el tejido areolar, está la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿sí? La fascia, sí, señora. La galea la galea, pues cuando estés en cirugía haces el ejercicio, la galea es un tejido muy denso, sí, que prácticamente es no separable, sí, Del del tejido tejido subcutáneo. celular subcutáneo, sí. Eso es una cosa Ok. que para efectos prácticos tú lo ves pegado. Es como si fuera lo que está debajo del tejido celular subcutáneo, pero eso tú no lo puedes despegar para efectos prácticos. Pues o si lo puedes despegar, ves que va a ser muy difícil y que te empiezas como a comer el tejido graso. Listo. Listo. Entonces, y después de la galea, ahí sí viene el tejido areolar laxo, ¿sí? Que es lo blandito, que Exacto. es por donde uno siempre hace los abordajes, que es por donde se ve el tejido así como blanquito, como que uno con la misma gasa lo puede ir Lo puede separando. retraer. Eso, listo. Y ya de ahí entonces sí vienen el cojinete graso, ¿sí? O sea, la fascia temporoparietal está el cojinete graso que está encima, el primer cojinete graso. Con eso hay varias, bueno, viste que hay pues como hay libros que dicen que solamente son 2 cojinetes grasos y otros libros dicen que son 3. ¿Listo? Sí. O sea, por ejemplo, ese dibujito ahí que Porque tienes. aquí, por ejemplo, esta es el cojín graso subgaleal y ahí irían en un Es plano como areolar laxo. listo, eso sí. Ese es como el superior. Pues, Ujú. bueno, no el superior, algunos le llaman superficial, intermedio y profundo. Eso va cambiando en el nombre. Sí. Listo, entonces ahí vamos. Listo. Y luego seguiría la fascia temporal. La fase, eso. Debajo Lo de que eso. pasa, lo que pasa es que esa nomenclatura es muy cambiante porque, Sí. digamos, Campero, por ejemplo, denomina la fascia superficial como fascia temporal y él dice que esa es la fascia que se divide en 2 hojas y la fascia temporal profunda sería como la aponeurosis temporal y no Bueno, habla no de la tiene fascia razón en eso. temporoparietal. Eso varía mucho entre los autores. Pero más o Sí. menos como la más general es que tú tienes, digamos, en la parte que está pegado a la línea temporal superior, es solamente una fascia temporal, es una sola hojita, como lo ves ahí, ¿sí o no? Y Ah, cuando va bajando, sí, cuando baja, ahí sí se divide en dos y ahí sí quedan fascia temporal, superficial y profunda. ujú. ¿Listo? Ahí se supone que ya quitaron el tejido graso, pues el más lateral, ¿no es cierto? Sí, En aquí esa, ya se quitó la temporoparietal y se quitó la subgaleal, está la fascia temporal profunda, eh, la hoja superficial. eso, muy bien, así es. Listo. Entonces, aquí tenemos la aponeurosis temporal, como explicaba la profe, que en otros libros también llaman la temporal profunda, y la línea temporal superficial que va a marcar como el límite entre medial, que es esto acá, y lateral de las fascias del músculo temporal. Cuando Eh, pasan hacia medial, se convierten en pericráneo y cuando están hacia lateral,
es que forman las hojas superficial y profunda para abrazar al músculo temporal. Esta línea que está acá como punteada es un límite anatómico que, se toma con respecto al borde lateral del borde orbitario. Ese límite es aproximadamente 4 centímetros posterior a ese borde lateral del reborde orbitario y es ahí donde anatómicamente empiezan las dos hojas de la fascia temporal profunda. Ese es el borde posterior de la almohadilla grasa interfacial, que sería la segunda almohadilla que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si ustedes ven este preparado anatómico, se ve una hoja, yo voy a buscar el puntero. Bueno, se ve una hoja superficial, que es esta acá, se ve una hoja profunda y en la mitad se ve la almohadilla grasa interfacial. Esto es importante porque va a servir para realizar un tipo de disección del músculo temporal, que es la disección interfacial. Y este corte acá se realiza 4 centímetros posterior al borde orbitario porque es un rango de seguridad donde no nos vamos a encontrar en general la rama frontal del nervio facial, que se encontraría aproximadamente 2 centímetros desde el borde lateral del reborde orbitario. Entonces, lo que hablamos con la doctora Claudia, aquí vemos la fascia temporal o temporal profunda. Miren que en este libro la denominan temporal superficial y tendría dos hojas, una hoja externa y entre esa hoja externa y la hoja interna un cojín graso temporal, que en otros libros lo denominan cojín interfacial o intermedio. Y debajo de esa hoja temporal profunda de la fascia temporal tenemos un tercer cojín graso, que es el cojín subfacial o profundo. Entonces serían los tres cojines grasos que encontramos en el scalp de la región temporal: uno subgaleal o suprafacial, uno interfacial o intermedio y uno subfacial o profundo. Y aquí pues tenemos otra como corte anatómico de las capas del scalp lateral. Tenemos la piel, ¿sí?, con el tejido celular subcutáneo. Seguiría entonces la fascia temporoparietal o fascia temporal superficial, con las venas y arterias temporales superficiales, el tejido areolar laxo, que era lo que estábamos comentando ahorita, que es el plano de disección entre esta fascia temporal superficial y la fascia temporal. Ya seguiría la fascia temporal, que alberga la arteria temporal media, y el músculo temporal, que está encerrado entre la fascia temporal superficial y la profunda. Y por último, el pericráneo. Hay que recordar que los límites nerviosos de las ramas del facial y la vasculatura tienen bordes mediales y laterales, que es algo que resalta mucho Rotem. Medial a la línea temporal superficial, las capas del scalp van a ser la piel, el tejido subcutáneo, la galea, la fascia temporoparietal, el tejido areolar laxo y el periósteo. Van a ser diferentes a la región lateral. Ya hablando un poquito de la irrigación del scalp, pues a grandes rasgos hay 4 territorios vasculares: la región supratroclear o anterior, la región anterolateral y posterolateral, que está dada por las ramas frontal y parietal de la temporal superficial, y la región posterior, que está irrigada por la arteria occipital. Estos 5 vasos pues van a dirigirse de forma centrípeta hacia el vértex, teniendo múltiples anastomosis entre ellos. Van a ser derivados tanto de la carótida interna como externa y van a irrigar la superficie del scalp. En cuanto a la irrigación anterior, vamos a tener a las arterias supraorbital y supratroclear. Ambas, como pueden ver, son rama de la arteria oftálmica, que es rama de la arteria carótida interna. La arteria supratroclear es medial
va a salir junto con el nervio supratroclear, rama de B1, perforando el tabique orbitario superior y va a estar aproximadamente 1 centímetro superior al borde orbitario para hacer su transición superficial, irrigar el músculo temporal y aproximadamente 1.5 centímetros lateral a la línea media. La arteria supraorbitaria es más lateral, es esta de acá. Ella va a salir por la escotadura supraorbitaria con el nervio supraorbitario, que también es rama de B1. Va a ascender a aproximadamente 1.5 milímetros desde el borde orbitario para hacerse superficial y va a estar más o menos 3 centímetros lateral a la línea media. Estas ramas van a anastomosarse entre sí y también van a tener una anastomosis con la rama frontal de la arteria temporal superficial. En cuanto a la irrigación posterior del scalp, va a estar dada por la arteria occipital. La arteria occipital tiene 2 ramas, una medial y una lateral. Esta se deriva de la arteria carótida externa, que como ustedes pueden ver, se ramifica casi al frente de la arteria facial. Luego corre forma posterior, pasando entre el músculo digástrico y el estiloideo, vientre posterior del digástrico y el estiloideo, y va a pasar entre el proceso transversal del atlas y el proceso condilio del temporal, para luego estar en la parte posterior y ascender hacia vertical. Posteriormente, pues entonces va a tener un ascenso perforando la fascia del músculo esternocleidomastoideo, en ocasiones va a perforar la fascia del músculo trapecio y se va a ubicar aproximadamente 5 centímetros lateral a la línea media. Como ustedes pueden ver, al final se divide en una rama lateral y una rama medial que van a irrigar el scalp posterior a ese nivel. En cuanto a la irrigación posterolateral, está dado principalmente por la arteria auricular posterior, que es una rama distal de la carótida externa. Es esta rama de acá, va a pasar también entre el digástrico y el estiloideo y se va a acomodar en la región anterior de el proceso mastoideo del hueso temporal, estando aproximadamente 2 centímetros inferior del conducto auditivo. Posteriormente se viene la rama anterior, la rama posterior, y va a irrigar esa parte posterolateral del scalp. Ya en cuanto a la irrigación lateral, pues tenemos que está dada por ramas de la arteria temporal superficial y ramas de la maxilar. La arteria temporal superficial, como ustedes pueden ver acá, es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa, y la arteria carótida externa también da una rama que es la arteria maxilar, que va a dar dentro de sus ramas a las arterias temporales profunda posterior y anterior. Estas arterias van a dar irrigación tanto al scalp como al músculo temporal. En cuanto a la arteria temporal superficial, pues ella se origina profundamente en el polo superior de la glándula parótida. Tiene, digamos, un ascenso hacia superior, dividiéndose aproximadamente entre 2 y 3 centímetros después de pasar el borde superior del arco cigomático. Va a dar inicialmente una rama que es la arteria temporal media, que va a irrigar la porción principal del músculo temporal en su región posterior, y posteriormente va a dar unas ramas que son la rama frontal y la rama parietal, que van a irrigar la porción lateral y superior del scalp. Esto es un resumen de la irrigación lateral y posterolateral del scalp. Aquí vemos en rojo la arteria temporal superficial, la occipital en verde y la auricular posterior. En cuanto a la inervación del scalp, a modo general, digamos que la irrigación anterior está dada por 2 nervios, ambos ramas de B1, que son el nervio supratroclear y el nervio supraorbital. En la región anterolateral vamos a tener al nervio cigomático temporal, que es rama de la división cigomática del nervio B2, va a inervar la piel adyacente al hueso temporal y al cigomático.
En la rama lateral tenemos principalmente al nervio aurículo-temporal o temporal superficial. Este va a inervar sensitivamente la piel más anterior del conducto auditivo, la cara externa de la membrana timpánica, la piel más anterior de la oreja. Es rama de B3 y esto es una división esquemática pues de hasta donde llega la inervación sensitiva de estas ramas de B1, B2 y B3 y donde empieza la inervación de las ramas posteriores de C2 o nervio occipital mayor y menor. En cuanto a la inervación del scalp lateral, pues tenemos dos nervios importantes. Uno de ellos ya lo hablamos, que es el auricular posterior, ¿cierto? Rama del nervio mandibular. Y el otro importante va a ser una rama de la cual ya hemos mencionado en la charla, que es la rama o división frontal del nervio facial. Esta rama también tiene varios nombres. Se encuentra como rama frontotemporal o temporofrontal, temporal o frontal del nervio facial. Va a tener tres divisiones: una anterior, una media y una posterior, como ustedes pueden ver ahí. La división anterior y media va a inervar los músculos frontalis, orbicularis oculi y el supercili. La división posterior va a inervar el auricular. Siempre que nosotros vayamos a hacer una intervención quirúrgica en la región temporal, debemos tener cuidado con preservar esta división del nervio facial, porque como vamos a ver posteriormente, hay desenlaces adversos cosméticos, funcionales, cuando lesionamos esta rama del nervio facial. La anatomía de este nervio, digamos que es algo compleja, porque tiene una variación amplia en cuanto a su profundidad, en cuanto a su dirección y en cuanto a su ramificación. En cuanto a su profundidad, pues podemos decir que el nervio facial emerge anterior al lóbulo de la oreja, como ustedes pueden ver. Aquí tiene una profundidad aproximada de unos 20 milímetros y más o menos entre 2 y 3 centímetros hacia superior, él hace un giro y ese giro le da una dirección hacia superior y ahí adquiere una profundidad de aproximadamente unos 9-10 milímetros, poniéndose en la posición que hablábamos ahorita con la doctora Claudia, entre la almohadilla grasa subgaleal y la fascia temporoparietal. Aquí esto es un preparado anatómico que, como ustedes pueden ver, vemos la división frontal del nervio facial anterior a la rama frontal de la arteria temporal superficial, ¿sí? Esto está superior a la fascia temporal superficial o temporoparietal. Esta es otra imagen donde se ha quitado el tejido, la piel y el tejido solar subcutáneo, y vemos algo que quiero resaltar, y es que esta línea interrumpida es la línea temporal superior. Los nervios que vienen del nervio facial, las ramas, atraviesan la línea temporal superior para inervar el músculo frontal, no terminan en esa línea temporal superior. Aquí vemos cómo se eliminó la fascia temporoparietal y se dejó la fascia temporal en su hoja superficial y la almohadilla grasa interfacial. Y vemos cómo está encima de esa almohadilla grasa en este plano anatómico y cómo atraviesa la línea temporal superior, que es esta, para llegar al músculo frontal. En cuanto a su trayectoria, digamos que se han realizado varios estudios para determinar cuál es la trayectoria. Pintagui y colaboradores describieron una línea que se denominó la línea de Pintagui, que era una línea de seguridad que se formaba por la unión de dos puntos, un punto 0.5 centímetros inferior al trago y 1.5 centímetros posterior al borde o margen lateral de la ceja. Esta línea inicialmente se pensó que marcaba el trayecto de la rama frontal del nervio facial y que disecciones afuera de esta línea eran seguras. Sin embargo, en diversos estudios de cadáveres, posteriormente se evidenció que esa línea de Pintagui no era muy exacta, porque este nervio tiene una alta variación en cuanto a su dirección y en cuanto a su ramificación. Hay reportes de ramas frontales del nervio temporal que ascienden hasta los 9.6 milímetros arriba del arco cigomático y que pueden estar hasta 13 milímetros por detrás de esta línea de Pintagui, por lo que ahora se habla más que todo es de un área que es técnicamente segura para la disección
por el tejido areolar laxo. En cuanto a la inervación del scalp posterior, tenemos que está dado principalmente por las ramas posteriores o dorsales de C2. Tenemos el nervio occipital mayor. El nervio occipital mayor va a salir entre el músculo oblicuo mayor y el semiespinal, como pueden ver ahí, y toma una trayectoria hacia superior para posteriormente perforar la fascia del músculo trapecio, más o menos a 4 centímetros lateral a la línea media, estando medial a la arteria occipital, que era la que veíamos ahora, para dar inervación al scalp posterior. El nervio occipital menor, que es este que ustedes ven acá, es más lateral, va a correr por el borde posterior del esternocleidomastoideo y va a perforar lateral al nervio occipital mayor para dar inervación a la región posterolateral del scalp y a la región mastoidea y sensibilidad parte del oído externo. Entonces, retomando, como lo que nos explicaba ahorita la doctora Claudia, tenemos unas capas. La A representa la piel, ¿sí? Y el tejido celular subcutáneo. En la B vamos a tener la fascia temporoparietal, de la cual hablábamos ahorita. La C nos va a representar el tejido areolar laxo, junto con la D, que es la vasculatura que va en la galea y en el tejido areolar, superior al tejido areolar. La E nos va a representar la fascia temporal profunda o fascia temporal con sus dos hojas, la superficial en la E, el cojín graso interfacial en la F y la fascia temporal en su hoja profunda en la G. La H nos representa el cojín graso subfacial o profundo. Luego tenemos el músculo temporal, el pericráneo y el hueso, que son las capas que hemos visto hasta ahora del scalp, ¿cierto? Entonces, ya habiendo revisado la anatomía del scalp, vamos a hablar un poco de la disección del músculo temporal. ¿Por qué hablar de esto? Pues movilizar el músculo temporal es una de las maniobras neuroquirúrgicas más comunes y de forma no infrecuente se asocia con la resultante que esto conlleva, que muchas veces puede ser grave, tanto funcional como psicológicamente. Una de las alteraciones semiológicas más comúnmente reportadas en los artículos son esta que ven acá, el hueco temporal anterior. También hay otras alteraciones por cambios en la posición de la articulación temporomandibular, como por ejemplo limitación a la masticación, dolor, maloclusión o problemas para la apertura y movilización lateral de la articulación, tendinitis temporal. Perdón que te interrumpa. A Sí, los señor. compañeritos más grandes, ¿ese hueco qué es? ¿Ese que trepa no fue? En una... Ese fue el keyhole. Sí. Ese es el keyhole. Yo sé que la técnica original de Yazargil lo describe y pues así está escrito el abordaje periunal, sí. Pero el keyhole es muy grande. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, últimamente, o sea, ya la idea es no hacerlo, sí. Por eso ustedes ven, por ejemplo, personas que solamente, si es un paciente joven, hacen solamente un orificio en la parte de atrás de la craniotomía, por ejemplo, para un terional, pues que es como el caballito de batalla para los abordajes supratentoriales. Si es un paciente joven, con que le hagan ustedes un trépano en la parte de atrás de la incisión, ¿sí? Más o menos en la escama del temporal, con ese agujero tienen, pero la recomendación es que no hagan el keyhole porque esos defectos estéticos se ven muy frecuentemente en los pacientes. Entonces, a pesar de que la técnica original lo dice, la idea es que uno siempre piense que el paciente va a quedar con ese hueco. O si eventualmente lo hace, pues entonces le ponga una sombrillita, sí. Pero a veces ahí no es tan fácil poner la sombrilla, porque como ahí donde está el keyhole, eso es curveado, entonces a veces no es tan fácil poner la sombrilla. La idea entonces es que a pesar de que la técnica pues lo describe, uno no lo haga, uno elija siempre hacer agujeros que estén cubiertos por el cabello. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ya perdón que te interrumpí, pero es que era muy importante esa anotación. No, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces puede conllevar a diversos problemas, una movilización o una disección inadecuada del músculo temporal y
y por eso es importante hablar de él. Antes de hablar de él, pues hablar un poquito de la anatomía del músculo temporal. El músculo temporal, como ustedes ven aquí, tiene una forma de abanico y está compuesto por una porción principal que tiene 3 regiones, anterior, media y posterior, y 3 haces. La porción principal se va a originar de la región lateral del cráneo, específicamente de la fosa temporal, y va a hacer una unión de sus fibras en la región inferior para formar 2 cabezas tendinosas que se van a unir a la apófisis coronoides del maxilar al pasar a través del arco cigomático. Aquí podemos ver cómo enumeran sus 3 porciones: la porción anterior, la porción media, la porción principal, que tiene regiones anterior, media y posterior, que son estas de acá, y tiene 3 haces, unas anteromedial, unas anterolateral, que es esta de acá, y unas lateral medio. Digamos que el haz anterolateral va a surgir de la cresta infratemporal, que sale del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y posteriormente se va a unir a la parte anterior de la rama anterior mandibular. En cuanto el haz anterolateral, este va a insertarse en la aponeurosis de la porción anterior de la región principal y el haz lateral medio en la aponeurosis de la región media y posterior de la porción principal. La inervación del músculo temporal va a venir de la división anterior del nervio mandibular exclusivamente. El nervio mandibular da esa división anterior y esa división anterior da 3 ramas o 2, dependiendo del paciente, la variación anatómica. Cuando da 3, se forma el nervio bucal, el nervio temporal medio profundo y el nervio masentérico. Ese nervio temporal medio profundo puede salir unido al masentérico. El nervio masentérico es el nervio más posterior, es este nervio que vemos acá, y va a tener un recorrido hacia anterior, pasando por la cabeza superior del músculo pterigoideo lateral y haciendo un giro hacia abajo para inervar el músculo macetero y la porción principal en su región posterior del músculo temporal. El nervio temporal medio profundo también va a pasar por esa cabeza superior del músculo pterigoideo en su superficie superior y va a inervar el haz lateral medio y la porción principal en su región media. Y el nervio bucal va a dar al nervio temporal anterior medio, temporal anterior profundo, perdón, que va a inervar los haces anterolateral y anteromedial y va a inervar la región anterior de la porción principal del músculo temporal. Entonces, ya para la irrigación del músculo temporal, tenemos que va a estar dado por ramas tanto de la arteria temporal superficial como por ramas de la arteria maxilar interna, como veíamos ahorita. En cuanto a la arteria temporal superficial, ya habíamos mencionado que da una rama, que es esta inmediatamente superior al arco cigomático, que es la temporal media. Esa temporal media va a irrigar la parte posterior de la región principal del músculo temporal. Y la arteria maxilar va a dar estas 2 arterias, que son la profunda, la temporal profunda anterior y posterior, que van a irrigar las porciones anterior y la porción media del músculo temporal con sus haces anterolateral y anteromedial. Hay unas anastomosis que se presentan entre ramas de la meningia media hacia el músculo temporal en su parte más inferior y media y que tienen una conexión con las ramas profundas temporales de la maxilar, que pueden generar cierto sangrado cuando se desinserta el músculo. Aquí vemos la arteria maxilar y vemos 2 de sus ramas, que son la arteria temporal anterior y la arteria temporal posterior profundas. Entonces, ya para hablar de la disección del músculo temporal, pues hay que hablar del doctor Yazar Hill. Él hizo una descripción en 1984 donde encontró que la incidencia de parálisis del frontal era hasta el 40%. Era muy alta en los abordajes regionales. Entonces, él hizo una descripción
para resaltar la importancia de preservar esos nervios que cruzaban la línea temporal superior. Y él fue el que describió una de las disecciones al músculo temporal, de las cuales vamos a hablar, que es la disección interfacial subpericraneal. Sin embargo, Roton, en un artículo, digamos que reciente, él describe que aún hay confusión sobre cuál es el mejor método para realizar la disección y preservar el curso completo de esta rama frontal del nervio facial. Y eso es por 3 razones principales. Lo primero es por la nomenclatura inconsistente. Como hemos visto a lo largo de la charla, son muchos nombres diferentes para una misma estructura y eso puede llevar a confusión. Lo segundo es porque la mayoría de artículos se enfocan en la región lateral a la línea temporal superficial y no a la región medial, donde es más frecuentemente lesionado la rama frontal del nervio facial. Y lo tercero es porque la anatomía en ocasiones puede ser confusa y hay pacientes que tienen variaciones anatómicas que pueden hacerla aún más confusa, como por ejemplo los pacientes obesos. En ellos puede haber una gran confusión entre las almohadillas grasas. A veces uno puede ir por la almohadilla grasa subgaleal pensando que está en la interfacial y ir por un plano erróneo, que era lo que escribía el doctor Roton. Entonces tenemos 3 tipos de disecciones: la disección interfacial, la disección subfacial y la disección miocutánea. Son las 3 principales. A pesar de que son diferentes en ciertos puntos, las 3 tienen el mismo objetivo, y este objetivo se divide en 2, un objetivo lateral a la línea temporal superior y medial a la línea temporal superior. Lateral a la línea temporal superior, el objetivo es evitar abrir la capa areolar laxa entre la galea y la hoja superficial de la fascia temporal, porque es donde va el nervio facial. Y medial a la línea temporal superior es evitar abrir la capa areolar laxa entre la galea y el pericráneo, porque es donde van los nervios. Todos los abordajes todas las disecciones al músculo temporal evitan hacer esto. Entonces vamos a empezar con la disección interfacial subpericraneal. Entonces, esto es la anatomía que nosotros ya vimos. ¿Qué es lo único que hay que agregar? Aquí en esta imagen, como ustedes pueden ver en la imagen A, el cirujano en este preparado anatómico hizo una disección por el tejido areolar laxo hasta nuestro límite, que son los 4 centímetros posterior al borde lateral del borde orbitario. Ahí empieza el borde posterior de la almohadilla grasa interfacial y se divide en 2 esa fascia temporal profunda. Entonces, si nosotros realizamos un corte paralelo al proceso frontal del zigoma, vamos a encontrar estas 3 capas. La hoja superficial de la fascia temporal, la profunda y la almohadilla interfacial. ¿Qué es lo que pide el abordaje? El abordaje dice que debe hacerse una incisión muy cuidadosa y cortar de forma paralela a la superficie del cráneo. En este abordaje interfacial, paralelo es debajo de la almohadilla grasa interfacial, inmediatamente superior a la capa profunda de la fascia temporal. Se hace mucho énfasis en evitar realizar un corte. Ese pedacito, así. Entonces, tenemos 3 capas. Este pedacito de los cortes. Sí, señora. Entonces, tenemos 3 capas. La capa superficial de la fascia temporal, la capa profunda de la fascia temporal y la almohadilla grasa interfacial que va en la mitad. El corte nunca debe hacerse vertical porque sí o sí lesionamos los nervios que pasan de la línea temporal superior lateral a la medial, como veíamos en las imágenes previas. El corte siempre se debe hacer vertical. El corte vertical es, voy a borrar esto. El corte vertical es, si ustedes ven, lo voy a hacer aquí en la C, si ustedes ven ese preparado, hacer un corte así. O sea, un corte perpendicular a la superficie del cráneo. Es que para que lo dibujes, porque para mí vertical es como hacerlo en el sentido de las fibras del nervio. Eso, lo que no puedes hacer es corte que para mí sería horizontal. O sea, no se puede hacer el corte siguiendo el sentido de la línea temporal superior. Listo, ese es como el mensaje. Porque no se puede hacer ese corte porque aquí van los nervios. Pasar el bisturí ahí horizontal en el sentido de la línea. Listo. Entonces, el cortecito
O sea, pues para mí sería como vertical, o sea, como lo que para ti sería horizontal, donde dice yes, ¿sí? O Sí, sea, el exacto, corte se tiene que hacer como en el sentido de las fibras del nervio. exacto. O Ujú. lo que también dice Roton es en un sentido paralelo a la superficie craneal. Eh, sí. Si estamos en el abordaje interfacial, nos vamos por debajo de la almohadilla grasa interfacial y por encima de la hoja temporal profunda. Listo. Entonces, este abordaje se denomina interfacial supericraneal porque es que no termina con la sección interfacial, sino que también hay que hacer una separación que debe ser supericraneal, porque el nervio va entre el pericráneo y la galea, que es esta capa delgadita. Si lo seccionamos así, lo cortamos, y si lo seccionamos a la mitad, también, porque es una capa muy delgada. Entonces siempre debe ser supericraneal. Por eso es importante darle ese segundo nombre para que nunca se nos olvide. La disección siempre debe ser lateral a la línea temporal es superior interfacial y medial a la línea temporal superior supericraneal para poder reflejar hacia adelante el colgajo adecuadamente sin lesionar el nervio. O sea, para efectos prácticos uno ahí entierra el bisturí hasta el fondo. Sí, 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 pues para que todos entendamos hasta que quede el hueso pelado, hasta la línea temporal superior. hasta la ¿Sí? línea temporal Y superior. de ahí hacia abajo, si hace el corte pues mucho más delicado para que cortes, pues generalmente uno lo que tiene que hacer es, como se supone que las fibras están en ese cojinete graso superficial donde tú todavía no haces corte, ¿sí? Entonces la idea es que tú ahí lo hagas con un free y desplaces la grasa hacia adelante. Ya cojas un bisturí y cortes la fascia temporal superficial, ¿sí? Luego otra vez con un free desplazas la grasa intermedia hacia adelante. ¿Listo? Sí, señora. Y bueno, eso, y ahí está, creo que es ese, un dibujo Entonces, más adelante donde muestran cómo hacer el corte, la transición de los dos cortes. Dale que entonces demasiado te lo muestres. ya aquí tenemos reflejado hacia adelante pues la fascia temporal superficial con la almohadilla grasa interfacial y tenemos la fascia temporal profunda sobre el músculo temporal. Si ustedes pueden ver, aquí está la fascia temporal o temporoparietal posterior y pues aquí tenemos también el músculo temporal con su fascia profunda, que es la idea del abordaje interfacial, el objetivo. Entonces aquí hay un video. Ese es el tejido areolar laxo que nos comentaba la profe Aquí ahí está, ahí se ahorita, corta muy facilito. que Donde se es ve muy como blanquito y que le permite a uno hacer una disección pues muy fácil con el bisturí. Entonces, el cirujano tiene que estar presente de cuándo es el punto donde se va a profundizar para hacer la disección. Aquí, esto es aproximadamente 4 centímetros posterior bueno, al bueno, reborde orbitario. en eso quiero hacer una salvedad, Marcelo. Sí. A Sí, ver, yo sé que Roton habla en ese artículo de 4 centímetros posterior, pero a mí realmente en ese artículo no me queda claro si él lo que se refiere ahí es hacer ahí el corte o es ujú, para, a mí lo que me da la sensación es que dices que en esos 4 centímetros es donde generalmente aparece el cojinete graso, ¿sí? Porque sí, cada que tú revisas la técnica, en casi todos los cursos que uno hace de base de cráneo y en los artículos que uno revisa de la técnica, ese corte se debe hacer es 2 centímetros por debajo del reborde de la órbita, ¿sí me entiendes? No 4, ujú. sino 2, ¿sí? Entonces, Ah, listo, profe. creo que Roton genera ahí como una confusión y yo leí ese artículo que tú dices y él habla mucho de 4 centímetros, pero incluso volvemos a lo mismo, él incluso se refiere que 4 centímetros encima de la órbita, pero ese 4 centímetros uno no entiende si es 4 centímetros hacia posterior o 4 centímetros hacia arriba, hacia medial, ¿sí me entiendes? En Ujú, el dibujo parece que él se refiriera como a 4 centímetros hacia posterior, ¿sí? Él sí, dice 4 centímetros en encima del este. rebote orbitario, pero él en ese dibujo no lo dibuja, no lo muestra como encima, que para mí sería encima como hacia la línea media, sí, Sí, sino que señora. lo muestras como 4 centímetros hacia posterior, sí.
Pero él siempre se refiere a esos 4 centímetros, no diciendo que ahí se haga el corte, sino como que, o sea, para hacer la salvedad, que ahí empieza a aparecer los cojinetes grasos, ¿sí? Pero realmente son 2 centímetros. En todas partes que uno revisa siempre dice 2 centímetros, por eso se me hizo raro leer esos 4 centímetros ahí en roto. Pero entonces Profe, y también, la palpación. claro, sí, usted toca el reborde orbitario y mide 2 centímetros hacia atrás, ¿sí? Los que han entrado a cirugía conmigo ven que yo siempre hago eso, 2 centímetros hacia atrás, medidos o con el dedito, sí, pero siempre tocando. Generalmente yo mido los 2 centímetros y ahí hago la disección interfacial. Listo, profe, está Ujú. bien. Entonces aquí lo que estamos viendo ahorita, está haciendo la disección del tejido areolar y empieza a hacer la apertura de la hoja, de la fascia Temporal temporoparietal, y superficial. temporal superficial, perdón, sí. Entonces ahí encuentra el coginete graso interfacial y como estamos en un abordaje interfacial, pues la idea es irnos profundos a ese coginete graso. Entonces, irnos pegados a la hoja profunda de la fascia temporal, que es lo que va a hacer ahí el cirujano. Bueno, entonces ya con los conceptos de la disección interfacial es mucho más fácil hablar de la subfacial subpericraneal. El objetivo aquí en la subfacial subpericraneal es levantar todas las fases del músculo temporal. La fascia en su hoja superficial y en su hoja profunda con el cojín interfacial en medio. Como ustedes pueden ver, aquí queda el músculo temporal sin fascia. Aquí en esta línea interrumpida pues está mostrando el límite de la almohadilla grasa interfacial, pero recuerden que a pesar de que esto sea subfacial, el corte siempre se debe hacer paralelo a la superficie craneal, nunca en sentido perpendicular porque todavía hay riesgo de lesión de la rama frontal que pasa hacia el pericráneo medial a la línea temporal superior. Eh, mm, Roton dice que este abordaje, digamos que minimiza aún más el riesgo de lesión de la rama frontal, pero una preocupación de este abordaje es que puede haber mayor probabilidad de lesión directa a las fibras del músculo temporal durante la disección. Por eso debe tener un adecuado entrenamiento de esta disección. La última disección es la disección miocutánea. Esta pues es mucho más sencilla desde el punto de vista teórico y técnico. Es reflejar todas las capas del scalp, incluido el músculo temporal y su periósteo, de forma continua, como ven aquí en esta imagen. Digamos que esta es una disección que casi que elimina el riesgo de lesión de la rama frontal del nervio facial. Sin embargo, tiene algunos inconvenientes en abordajes donde puede verse limitada la exposición por este colgajo de scalp que puede ser mucho más voluminoso con el músculo que separarlo de forma dividida con el resto del scalp y reflejarlo más posterior inferiormente. Sin embargo, también es una opción y también se realiza con frecuencia. Ya para finalizar, entonces, hablar de la desinserción del músculo temporal. En cuanto a la desinserción del músculo temporal, pues uno de los estudios que encontré más grandes fue del doctor Osama Al-Mefti, que realizó en el 2004, y él agrupó los factores de riesgo para atrofia posoperatoria del músculo temporal en 4 grupos. El daño directo a las fibras musculares, ya sea por una disección inadecuada, donde predominó la subfacial, una retracción excesiva o una utilización de una porción muscular grande para su reinserción, o sea, el manguito de reinserción, que fuera muy grande. Isquemia muscular, ya sea por una lesión vascular en la cirugía o por una retracción prolongada, tensión inadecuada en la reinserción o la denervación. Entonces, en el estudio, el doctor Al-Mefti propone la desinserción retrógrada subperióstica del músculo temporal. Entonces, aquí vemos otro video donde están haciendo lo mismo, disección del tejido areolar laxo, y el cirujano se va a disponer a hacer una disección del músculo temporal.
¿Quién me puede decir de pronto qué tipo de disección está haciendo a continuación el cirujano del músculo temporal? Bueno, pero ya sabemos que hay un pecadito, ¿no es cierto? Sí, Están cortando eso con monopolar, eso no se debe sí, hacer. eso ya, sí, profe, eso ya lo va a decir. Sí, no, hay el calor se lleva, pues hace una lesión térmica de todas las fibras, eso nunca. O sea, Eso sería, peor que cualquier cosa, hacerla donde están las fibras del facial. O sea, está mal que lo hagas atrás, por ejemplo, pero ahí no, pues, ahí no, ahí es inconcebible meterle el bipolar. Aún vuelvo y te digo, si lo haces bueno, en el borde de atrás de la exposición, también está mal, porque eso aumenta pues la atrofia y todos lo sabemos, sí, pero claro. ahí no, no, pues ahí no, ahí es inconcebible, porque ahí sí que es cierto que está encima de las fibras. Entonces aquí lo que realizó, como ustedes vieron, fue una disección subfacial, ¿cierto? Entonces, aquí, pues, lo que describe el doctor Almefti para realizar la desencesión del músculo temporal son dos técnicas. Una es realizando un corte paralela a la línea temporal superior, dejando un manguito no mayor a 7 milímetros o 10 milímetros, y luego, cuando llega uno al borde posterior, realizar un cambio en ángulo recto para bajar hasta la escama temporal. Algo muy importante y en lo que él hace énfasis es en no utilizar dispositivos como el monopolar, que generen calor. ¿Por qué? Por varias cosas. Lo primero es que genera una lesión directa de las fibras del músculo temporal. Lo segundo es que daña esas anastomosis vasculares entre la arteria meningia media y las temporales profundas de las cuales hablábamos. Y lo tercero es porque genera daño del pericráneo temporal, que es por donde se nutre el músculo, y al reinsertarlo, pues el músculo va a sufrir atrofia posoperatoria de forma más importante. Al hacer la disección, al hacer la retracción, perdón, con el elevador, él dice que hay que tener mucho cuidado de estar en el plano subpericraneal. Él recomienda siempre realizarla como se ve en la imagen que pongo aquí, de inferior a superior y de posterior a anterior, para minimizar el daño de estructuras vasculares y nerviosas, diferente a como lo realizó aquí el cirujano. Eso Eh, realmente es la técnica de Oikawa, sí. Y tienen que meterle muy, muy bien y buscar muy bien el plano, que quede bien, bien por debajo del pericráneo, sí. Y si lo haces bien, no te debe sangrar. Listo. Y como tú de dijiste, hecho, se hace como un ajá, abanico de abajo hacia arriba, sí, y de atrás hacia adelante. O sea, te vas palanqueando con el COP o con la Alegra, sí. sí señor. Y el doctor pues Almefti en su artículo no dejaba manguito, no dejaba ningún manguito de reinserción, ningún músculo sin desvascularizado e inervado, sino que él lo retiraba todo desde su línea temporal superior y luego lo reinsertaba con suturas al hueso, que es lo que él describe que recomienda. Eh, Otra técnica pues que me encontré fue la disección en T del músculo temporal. Eh, la describían en un artículo de abordajes terionales, principalmente para evitar las complicaciones estéticas, funcionales de la lesión vascular y nerviosa que puede relacionarse con el desinsertar todo el músculo temporal. Es básicamente la técnica que ellos proponen es una disección interfacial, luego una disección igual paralelo a la línea temporal superior, como lo habíamos visto posteriormente, pero luego realizar un corte perpendicular eh, que pase por el terion aproximadamente para realizar una retracción hacia anterior y hacia posterior de dos colgajos triangulares musculares. Con esta retracción, sin la desinserción, los elementos más anteriores y posteriores del músculo permanecerían insertados en el hueso y eso disminuiría la lesión vascular y nerviosa. Y si nosotros ponemos algún tipo de material en el hueso para osteosíntesis, también quedaría cubierto por el hueso, lo que disminuiría pues, los defectos estéticos y lo mismo alguna craniostomía que le hagamos al paciente. Luego ellos proponían realizar un reparo en dos capas, inicialmente del músculo y de la fascia temporal, en su hoja profunda y luego la hoja superficial. Ya para terminar, este articulito que se los compartí a todos,
me pareció muy bueno, tenía como las nomenclaturas que más se utilizan en la mayoría de artículos y era como muy claro anatómicamente. Ahí el pecado fue lo que dijo la profe de los 4 centímetros. De resto era muy bueno y esa era la charla.